¿Listos para recibir de Dios? Eso es todo, aleluya. Muy bien, empecemos. Hace 26 días falleció mi papá por un infarto al miocardio y se complicó en el transcurso de la clínica. Pero aquí algo que aprendimos es la importancia de cuidar nuestra salud. Él, al ser un hombre de pueblo, de esos machos mexicanos, bueno, no era machista, era macho mexicano, no machista, no iba al médico. Se sentía mal, se tomaba algo, se le tranquilizaba, con esto la hago. ¿A qué voy? Tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Hoy en día existen infinidad de enfermedades por todo el mundo, desde una pequeña gripa hasta un cáncer de lo más letal. Y dentro de esta gran variedad de enfermedades existen unas denominadas enfermedades silenciosas. La característica grave de estas enfermedades es que no nos damos cuenta que están hasta que es demasiado tarde. Y mi papá pasó por algo de eso. Por eso quiero compartirle esta introducción. El punto es que estas enfermedades silenciosas, que son mortales, van dañando el cuerpo y deteriorando la salud progresivamente. O sea, comienzan haciendo daños sin síntomas ni avisos de existencia, hasta el momento que te dicen: tienes cáncer, tienes hipertensión, tienes diabetes y un sinfín de cosas más, ¿no? En México el 10% tenemos hipertensión. Por eso estoy cuidándome, aprendí la lección. Si aquí somos 100, 10 ya tienen hipertensión. Es grave, ¿no? Diabetes no se diga, el 73% mexicanos somos propensos. Es triste, ¿no? Son delicados los números. Y déjeme le digo que como en el cuerpo humano existe la probabilidad de contraer enfermedades mortales, si no hay ciertos cuidados, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, sucede lo mismo si no cuidamos nuestra vida espiritual. Pudiéramos pasar algo similar, y esto ocasionado por algo que se llama el espíritu de estupor. Pero el espíritu de estupor es algo bien peligroso que debemos de estar alertas que no nos ocurra. Este es el tema de este mes, el espíritu de estupor, y el título de hoy se llama Despierta y desentúmete. Dale un codacito leve al que tienes a un lado y dile: despierta y desentúmete. Pero despacito, déselo sin miedo, dile: despierta y desentúmete. Despierta y desentúmete. Muy bien, vamos a Romanos 11. Abra su Biblia en Romanos, deje un separador ahí porque vamos a estudiar mucho la palabra de Dios en Romanos. Romanos 11, me dice amén cuando lo tenga. Romanos 11. Romanos 11, ¿ya lo tiene? Desde el 1, Dice Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vamos a leer hasta el 8. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciéndole: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué es lo que Dios le contestó a Elías? Y ahorita vamos a ver por encimita ese pasaje. Dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Quiero que pongas especial cuidado en el versículo 7. Dice Pablo: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Amén. Tú y yo somos de esos escogidos. Dice: y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. ¿Hasta cuándo?
hasta el día de hoy. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra en esta mañana que tienes preparada para que tu pueblo escuche, para que tus hijos, Señor, la tengan presente. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, que no sea mi boca solamente hablando, que seas tú utilizándola y que tu espíritu convenza, Señor, a quien haya que convencer, a que tu espíritu despierte, Dios, a quien haya que despertar. Que el corazón de mi hermano, Señor, reciba esta palabra como un ánimo, como una exhortación, no como un señalamiento, como apuntar con el dedo. Tú eres bueno, Señor, y tú no trabajas así. Tú nos convences en tu amor. Así que en esta mañana, haz tu obra, habla tú, y yo aquí estoy, Señor, dispuesto a tomar la autoridad y el denuedo que me has dado para compartir en el nombre de Jesús. Amén. Dice que Eclesiastés 11 y 1 Corintios 12 que Dios obra de maneras misteriosas. Dios es la manera en que trabaja. Él da misterios. Daniel entendía misterios. Moisés entendía misterios. José entendía misterios. Pero y a través de la palabra de Dios es que nos damos cuenta de esto, que Dios trabaja así. A veces nos preguntamos, ¿por qué lo hizo de esta manera, verdad? Y como seres humanos pudiéramos llegarnos a preguntar, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios dejó que pasara aquello? Algo que a nuestro simple parecer pudiera a veces verse como ilógico o inclusive malo, ¿no? ¿Por qué Dios permitió el espíritu de estupor en el pueblo de Israel? ¿Que no es su pueblo amado? Primero, porque es la voluntad de Dios. Discúlpeme, pero Dios hace lo que quiere, pero siempre hace algo bueno. Y segundo, ¿qué no dice Romanos que todo obra para bien a los que amamos al Señor? Y si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dígame qué de bueno o agradable o perfecto tiene que Dios haya dado un espíritu de estupor al pueblo de Israel. ¿Qué puede tener de bueno, agradable, perfecto? Pues es su pueblo amado, el que Él rescató. Tiene mucho de bueno. ¿Sabe por qué? Tiene mucho de agradable y tiene mucho de perfecto. Y le aclaro, esa acción por parte de Dios obró para bien de los escogidos, tú y yo. Gracias a Dios, a que Él cegó el entendimiento, los ojos del pueblo de Israel, tapó sus oídos, fueron necios, rebeldes, cabezones, duros. Tú y yo estamos aquí porque rechazaron a Dios. Y Dios lo había planeado desde un principio, que tú y yo estuviéramos el día de hoy escuchando su palabra. Déjeme le digo qué es el estupor. No me voy a meter mucho porque el pastor ya la semana antepasada nos compartió de esto. No me quiero, pero solo quiero recordarle. Estupor es la disminución de las funciones físicas, motrices e intelectuales. Y comúnmente el estupor viene acompañado de indiferencia, insensibilidad, desánimo. ¿Ya para qué voy? Enfriamiento. Yo nomás voy y me siento. Apatía. Espero no haya palomeado ninguna. Pero eso es lo que viene acompañado del estupor. El estupor altera las reacciones físicas de una persona. ¿No ha visto? Es que van unos ahí y les hablan y hasta que, era a mí. El pastor nos dio un ejemplo el otro día de la escuela. Entonces le digo, no me voy a meter mucho lleno. Por eso es que algunas drogas se le considera estupefacientes, porque alteran. Pregúnteme a mí si no sé de eso. En su momento yo era re bueno para las drogas. De todas dijera. Porque alteran el mover, tu capacidad intelectual. O sea, cuando consumes un estupefaciente no estás al 100. No sé en qué nivel estés, de atención y de vivo, pero no estás al 100. El estupor, como toda enfermedad silenciosa, nos lleva a tener consecuencias muy severas si no es que las detectamos a tiempo. Yo le voy a hablar hoy de dos, porque no tengo el tiempo para hablarle de todas, pero le voy a hablar de dos. Y una, como toda enfermedad, el estupor nos lleva a tener falta de hambre. Una persona enferma, no le da hambre, un taquito, o nada más esto. Ahorita no tengo hambre, mi dolor es tanto, mi enfermedad es tan tumiéndome tanto que ni hambre me da. Y como cristianos,
con este espíritu, si llegara a atacarnos, ni siquiera nos vamos a meter a leer la palabra de Dios. El segundo es que caemos en un letargo espiritual. Caemos en un estado de sueño profundo. Nos falta el hambre y caemos en letargo. ¿No ha visto que una persona enferma se la pasa en cama? Ya, ¿cómo duermen? Mateo el otro día tuvo 2 días fiebre y casi los 2 días estuvo acostado. No le puedo decir que no comió porque no se nota que no comió, ¿verdad? Pero estuvo acostado porque estaba enfermo, se sentía mal. Y el letargo es una afectación caracterizada por el sueño, la somnolencia, mucho sueño, la falta de energía y la incapacidad mental para reaccionar. Fíjese qué tan grave es el letargo, que es un sinónimo de caer en coma. ¿Conoce a alguien que haya caído en coma? Clínicamente, respira, pero no está consciente. Está el cuerpo ahí, pero no te escucha, no te habla, no te ve. El letargo también es sinónimo de hibernación. Ya ve que hay algunos animalitos que hibernan todo el invierno. Y esto ocurre en periodos de frío. Si yo me llego a enfriar en el Señor, lo más probable es que caiga en esa hibernación. Yo sí parezco oso, yo lo puedo decir por mí. Como oso me puedo conchar y pasármela dormido. Caí en un letargo por permitir que ese espíritu de estupor tuviera control en mi vida. No nos puede poseer. Sí sabe que un cristiano no lo posee un espíritu, ¿eh? Pero sí lo puede oprimir, sí lo puede atacar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se fija lo peligroso que es todo lo que ocasiona el espíritu de estupor? Yo reacciono y digo, ay, como que nos tardamos en hablar de esto, ¿no, pastor? Y lo hemos leído y a veces no le prestamos la atención. Pero dices, ah, caray, ¿cómo Dios permite algo tan crítico en su pueblo? Entonces, así como una buena detección a tiempo de una enfermedad silenciosa, cuando vamos al médico, nos puede salvar la vida en lo físico. A veces vamos a medio camino y por lo menos se controla, pero ya hizo su estrago. Lo mismo para un cristiano que está enfermo, que el espíritu de estupor se caracteriza en su vida. Así como uno va al médico, ¿sabe qué nos va a ayudar? A sanar una relación viva y permanente con Dios. Una relación viva. Una relación permanente con el Señor Jesucristo. Lo que quiere decir, una relación que me lleva a entregarle mi vida a Él, a consagrarme solamente a Él, a amarlo solamente a Él, a obedecerlo solamente a Él, a buscar su rostro y sentir su presencia. ¡Ah, qué rico se siente cuando llegas hasta la presencia de Dios, a solas tú con Él, y Dios te habla, y Dios te bendice, y a veces Dios no dice nada, nos deja ahí como a sus hijos, ¿no? Hablando con Él. Digo, no que nos ignore, pero mira, yo digo, Dios, no le hace que no me hables, con que estés ahí, con eso es suficiente. El buscarle de rodillas, rendirnos ante Él, nos puede ayudar a detectar a tiempo si es que hemos caído en un letargo espiritual a causa del espíritu de estupor. Pero a veces ni siquiera tenemos tiempo de oración. A veces ni siquiera fuera de la iglesia tenemos tiempo de lectura de la palabra, personal y en familia, En este pasaje de Romanos 11, el apóstol Pablo hace hincapié en que Dios, nuestro Dios, dio un espíritu de estupor con un propósito. Y su propósito fue que los escogidos alcanzáramos, tú y yo, misericordia y salvación por medio del Señor Jesucristo. Dios permitió eso, porque si Dios no lo hubiera permitido, tú y yo estuviéramos perdidos. Tú y yo estuviéramos destinados al castigo eterno, sin Jesucristo. Pero gloria a Dios que lo permitió, y no por mal de Israel, ¿verdad? Dios bendiga a Israel. Pero qué bueno si no estuviéramos aquí. Romanos 11, 7. Le dije que dejara ahí un separador, y vamos a estar estudiando mucho ese pasaje. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, pues no lo alcanzó,
no lo ha alcanzado. Pero los escogidos de renacimiento, amén. Ahí va otra vez. Los escogidos de renacimiento, sí lo alcanzamos. Aleluya. Y los demás fueron endurecidos. Cuando estudiamos todo el entorno y el contexto de la situación que pasaba en ese momento la iglesia del Señor Jesucristo en Roma, y por qué Pablo decía esto, nos damos cuenta que el comentario de Dios de dar el espíritu de estupor nos hace entender que los escogidos por gracia definitivamente somos nosotros. Somos nosotros. Capítulos antes, Pablo habla acerca del anhelo de su corazón. Pablo en el capítulo 10, váyase al capítulo 10, no lo lea todavía, nomás ponga ahí la página, nomás dele una vuelta antes a su Biblia, no pasa nada. Pablo en el capítulo 10, él habla y dice cómo el anhelo de su corazón, fíjense, el anhelo de su corazón y su ferviente oración. O sea, Pablo tenía en el corazón y oraba fervientemente por la salvación del pueblo de Israel. El apóstol Pablo, al ser un erudito de la ley, él era judío de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley fariseo, o sea, era estricto y cuadrado en cumplir la ley de Dios. Cuando era Saulo, y enseñado a los pies del gran rabino Gamaliel, él sabía que el pueblo amado y escogido por Dios era el pueblo de Israel. Por eso es que él oraba y le clamaba a Dios para que Israel tuviera salvación. A pesar de que Pablo fue enviado a los gentiles, que tú y yo somos los gentiles en este caso, sus raíces judías estaban ahí y le hacían orar por Israel. Yo creo que si a alguno de ustedes le toca la dicha que lo manden por trabajo a vivir otro país, va a extrañar México, ¿sí o no? Y más va a extrañar Renacimiento, ¿va? ¿Ahí no dijeron amén, Va a extrañar Renacimiento. Y Pablo pasaba por eso, era judío, oraba por su pueblo, fue enviado a los gentiles. Pero tristemente, en ese momento había un gran problema con el pueblo de Israel. Ellos ignoraban la justicia de Dios y hacían su justicia propia, lo que a ellos se les ocurría. Y todo por no creer en el Señor Jesucristo, porque en ese momento, ya estamos hablando de Pablo, ya había ocurrido el sacrificio en la cruz, ya había resucitado Jesús al tercer día. Fíjese lo que dice Pablo, Romanos 10, 1 al 4. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahorita se lo voy a leer en otra traducción para que entienda mucho más este pasaje. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando hacer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo el que en él cree. Fíjese cómo dice la traducción al lenguaje actual. Hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que él salve del castigo a los israelitas. Estoy seguro, fíjese cómo Pablo, y si le suena conocido hoy en día, nomás sígueselo, no diga amén, Dice Pablo: estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Porque eran aferrados, los fariseos eran aferrados, cerrados, cuadrados. Y Pablo decía: ellos quieren servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. No comprenden cómo Dios es el único que nos puede declarar inocentes. Por eso ellos, los israelitas, han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. Y en realidad han rechazado, dice Pablo, la manera en que Dios los puede aceptar. Y ese rechazo era el Señor Jesucristo. Dice, Dios, el versículo 4 en traducción actual, dice: Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Digo, tiene que obedecer la ley, no es que Dios no nos acepta, dice, por obedecer la ley. Dice, ahora solo acepta a los que confían en Cristo. ¿Ven? Y con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Los israelitas no creían eso. Ellos aferrados a servir a Dios a su manera, porque había un espíritu de estupor cegándoles la vista, tapándoles el oído.
Y Pablo decía, es que ya no se hace así, ahora se hace así por medio del Señor Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz y de la resurrección el tercer día. Y los israelitas decían, no, así no es, es por cumplir la ley. El pueblo de Israel había caído en ese letargo espiritual a causa de este espíritu de estupor que Dios había permitido que cayera en ellos. Su ceguera era tan notoria que no eran capaces de reconocer a nuestro amado Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Solo basta con echar un vistazo hoy en día. Todavía los judíos no son capaces de reconocerlo como el Salvador. Si bien le va, hablando aquí como ser humano, si bien le va al Señor Jesucristo, lo aceptan como profeta, como que si el Señor Jesucristo necesitara su favor, ¿verdad? Es un profeta, a lo mucho, pero siguen cegados. Hoy en día, los judíos, pleno siglo XXI, mire cómo se refiere Dios a su pueblo de Israel. Romanos 10:21, lo leo, no lo busque. Dice, pero acerca de Israel dijo Dios, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Wow. La otra traducción dice, pero Dios dijo por medio de Isaías, todo el día le ofrecía ayuda a un pueblo terco y desobediente, hablando del pueblo de Israel. Imagínate que Dios se expresa así y era su pueblo amado. Pero gracias a Dios por el remanente que hubo del pueblo de Israel, que no cayó en ese letargo espiritual, sino que ese remanente al cual no se le fue dado espíritu de estupor, sino que creyó en el Señor Jesucristo y le fue dado el Espíritu Santo. Gracias a Dios por ese remanente que sí creyó. Porque Pablo dice, aún en esta época, aún en Israel hoy en día, aún hay un remanente en el pueblo de Dios que sí creyó en el Señor Jesús. Y yo, dice Pablo, yo soy uno de ellos. Y otro se llamaba Pedro, y otro se llamaba Andrés, y otro se llamaba Juan, y otro se llamaba Mateo, y otro se llamaba Lucas, Tomás. Gracias por ese remanente, porque gracias a su obediencia, tú y yo estamos aquí. Y tú y yo podemos compartir. Y tú y yo podemos multiplicar y extender el reino de Dios. Amén. Gracias por ese remanente obediente que tú y yo tenemos vida eterna. Que nos compartió, ¿eh? No es por ellos, es por Jesús. Dice Romanos, regresemos ahí en Romanos 11. Dice Romanos 11 del 1 al 4. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel Elías, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y me quieren matar. Elías en ese momento estaba escondido en una cueva y no sabía que Dios tenía algo guardado. Y Dios le contesta, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Viene el rey Acab, estudie Primera de Reyes 16. Viene el rey Acab, toma el trono de Israel, pero dice la Biblia que él hace lo malo aún más que todos sus antecesores. Es más, se casa con una princesa fenicia, los sidonios, con Jezabel. Y esta mujer idólatra, pagana, más no poder, lo convence y derriba los altares al Señor del cielo. Y edifica altares a Baal y a Acera, diosa de los fenicios. Y todavía va y le rinde culto el rey Acab de Israel por casarse con una mujer que no debía. Y llega Elías y los confronta. Él se enfrenta a 850 profetas, los reta. Dice, pónganme 400 profetas de Acera y 450 profetas de Baal. A ver cómo nos va. Bravo ese Elías, ¿eh?
termina enfrentándose solamente a 450 profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Que ponen los sacrificios. Ustedes primero, les dice. Y todavía los de profetas de Baal gritando, machacándose. Y les decía, oigan, grítenle más a su Dios. A lo mejor está en otros trabajos. O a lo mejor está dormido. Otro que cae en letargo espiritual, ¿va? Pero viene Elías y a la primera levanta sus manos al cielo, ora a Dios y prende el sacrificio. Y se lleva a los 450 profetas de Baal, los degolla, y le llega la noticia a la reina Jezabel, se enoja, mátenme a Elías. Elías va, se esconde en una cueva, le dice, Dios, me quieren matar, ya mataron a tus profetas, solo quedo yo. Y Dios, a través de un silbo apacible, dice la palabra, le habla y le dice, no, aún tengo 7,000 escogidos que no han doblado la rodilla ante Baal. Y esos 7,000 son los que habla Pablo, el remanente escogido. Y luego son cautivos y vienen a Babilonia. Pero gracias a Dios por Esdras y Nehemías, que salen del Babilonia, que reconstruyen los muros, el templo, la ciudad, que el pueblo de Israel tiene otra oportunidad. Pero ¿qué crees? Volvieron a ser cabezones y desobedientes. Qué bueno, digo yo, qué bueno, ¿ah? No se mal plan, porque gracias a esa desobediencia estamos hoy aquí. Pero Pablo por eso decía que se les había dado espíritu de estupor por su desobediencia. Imagínate, si hoy en día vemos un milagro en diabetes, vemos familias restauradas, digo, yo soy también esa, gente salida de las drogas, matrimonios restablecidos, y creemos a Dios. Ellos vieron cómo el mar rojo se abrió, cómo a través de la alabanza rodeando la ciudad de Jericó los muros cayeron, cómo se construye un arca y Dios restablece la humanidad, cómo un rey, Josías, a través de te doy gloria, vence un ejército. Bueno, no cantó esa canción, ¿verdad? Fueron alabanzas, pero venció un ejército con pura alabanza. Y no le creían. Tú dices, no, hay que estar de plano ciego. Por eso es que hubo un espíritu de estupor. Tú y yo somos de esos hombres que no, y mujeres que no hemos decidido doblar nuestra rodilla ante los ídolos del mundo. Tú y yo somos de esos hombres y mujeres que hemos sido escogidos por la gracia de Dios. Somos de ese remanente al cual no le fue dado espíritu de estupor, sino espíritu de poder. Amén. El problema es que llega el del pan y nos entretiene, ¿va? El problema es el espíritu de estupor que no nos quiere dejar escuchar. Ese del pan lo reprendemos. El problema es que Satanás sabe imitar. Y Satanás sabe cómo usar en nuestra contra esos espíritus. Si Dios ya lo usó, este es imitador y dice, ya sé cómo les voy a dar lata. Lo voy a usar también. Y cuando nosotros caemos en las manos del enemigo por debilidad, porque nos agarra así adormecidos, sin fuerza, sin poder defendernos, porque anda como león rugiente, es cuando caemos en esta enfermedad del espíritu de estupor. Y comúnmente pasan estas dos cosas: el hambre disminuye y nos quedamos dormidos. Por eso yo le digo, despierte y desentúmese. Amén. Vamos a ver el primer punto. El hambre disminuye. Vamos a ver qué pasa cuando el hambre disminuye. Amén. En el hombre, el hambre es un principio de vida. Por instinto está el hambre ahí. Un cuerpo sano siente hambre. No lo sabré yo. Siente hambre. Y el cuerpo y el cerebro le dice, hay que comer. ¿Y qué hacemos? Vamos y comemos, ¿no? Un cuerpo enfermo da pocas señales de hambre. Y si nosotros no estamos nutridos de la palabra de Dios, si no tomamos ese alimento todos los días, le puedo asegurar que vamos a andar todos débiles. Todos débiles.
con las defensas bajas, como dice, ¿no? La palabra de Dios es bien clara, vez tras vez nos invita a nutrirnos del alimento espiritual que es ella misma, la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2, esa sí búsquela. Primera de Pedro 2:2. Esta es una señal que le puede dar alerta de si el espíritu de estupor, hay algo ahí en su vida que ya ni siquiera tiene ganas de leer su Biblia. Primera Pedro 2:2, ¿ya la tiene? Dice: desead como niños recién nacidos que la leche espiritual no adulterada. La mejor manera es la palabra de Dios tal cual venga. Y luego dice: para que por ella ¿qué? Crezcamos para salvación. En un cristiano, como en un niño recién nacido, por naturaleza se debe sentir la necesidad del alimento. Esa es la necesidad que un cristiano debe de tener. Así como los niños recién nacidos, ellos no dicen: oye, tengo hambre. Ellos chillan. Y hay unos que chillan hasta el cuadrado, porque ay, cómo chillan. Así debemos desear nosotros el nutrirnos en la palabra de Dios, para que por ella podamos crecer, decía Pedro, decía: deseen el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada. Ayúdate que no te ayudaré. No, sí me voy a ayudar. A ver, espérame, me dieron estos tacos. A ver, eso no dice, estos tacos están podridos. Está hablando del alimento, ¿eh? No adulterado. Pedro decía: anhelémoslo como niños recién nacidos. No lo busque. Hebreos 5:14, si lo anota, tome nota. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo vas a saber si algo te conviene o no te conviene? Porque puede venir bien disfrazado. ¿Cómo? Estando bien alimentado. ¿Cómo voy a poder enfrentar este espíritu de estupor para que no me dé hambre, para que no me deje de dar hambre y no me quede dormido? Bien nutrido en la palabra de Dios. Aquí lo dice: para tener bien ejercitados los sentidos y saber lo que es bueno y lo que no. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuidado. Fíjate en esta escritura, búscala, esta sí búscala. Juan 6:51. ¿Estás conmigo? ¿No te ha atacado el espíritu de estupor con el sueño? Eso. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Dice: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto lo dijo el mismísimo Señor Jesús, que Él era el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Hermano, ¿cómo no anhelar ese pan? Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si eso lo dijo Jesús, hermano, de veras, ¿cómo no anhelar ese pan? Y mire, ¿ha comido pan calientito? Yo tengo la dicha que el esposo de una prima en el pueblo es el del emporio del pan, o sea, es el panadero del pueblo. Y tenemos la dicha de ser y meternos al horno, y como van saliendo los panecitos, ay, papá, el Señor Jesucristo es aún mejor que eso. Dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. No como pan porque no quiero engordar. Ese pan cómetelo. Ese pan sí cómetelo. Y mira nada más qué tremenda y qué hermosa promesa nos dio Dios a través del profeta Isaías. En Isaías, búscalo, 25:6. Isaías 25:6. Me dices amén cuando lo tengas. Isaías 25:6. ¿Le gusta la carne asada? Ir al buffet. No a la comida china, ya no vaya, no están tan críticos los chinos. Por el coronavirus. ¿Ya lo tiene?
Fíjese esta promesa de Dios. Dijo Jehová de los ejércitos: hará en este monte, en el monte de Sión, a todos los pueblos, no dijo Israel, dijo a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos. Aleluya, no, yo hubiera gritado amén. Banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos. ¿Sabe que el tétano es muy saludable? Y vinos purificados. Imagínate que el Señor te haya invitado ya a ese banquete. ¿Cómo no darnos hambre? Digo, y más los que tenemos bien afilado el colmillo, ¿ah? Ay, Señor, tremendo banquetote, pero viene el espíritu de estupor. No, gracias, hoy no tengo hambre. No, ¿cómo crees? ¿Cómo le vas a decir eso a Dios? ¿Cómo le vas a decir al Señor Jesús? No tengo hambre. Porque estamos enfermos de un letargo espiritual. Porque el espíritu de estupor está ahí, quitándonos el hambre. No, la palabra de Dios, no, ahorita no tengo tiempo para leer. Luego la leo. Qué triste es perdernos estas promesas, ¿no? Digo, es espiritual, ¿eh? Digo, vino refinado, ahorita voy a la... Bueno, yo no me acuerdo cómo se llaman las vinaterías, pero bueno, y compro el mejor vino. No, ese vino no. Hablando espiritualmente, ¿eh? Pero qué triste es perdernos estas promesas de Dios. El mismo Señor Jesús dijo que Él era el pan. Tenemos que anhelar ese alimento. Hermano, si usted, se lo digo en amor, y no es para que levante la mano y diga yo sí, no. Si hemos caído en una apatía espiritual, donde ya nos sentimos esa necesidad ardiendo dentro de nosotros de meternos a la palabra de Dios, si ya perdemos la sensación de estar todo el día ansioso a que llegue el momento para correr a la presencia de Dios, encerrarnos en nuestros cuartos y que Dios, que nos ve en lo secreto, nos recompense en público, usted y yo tenemos un problema serio. Si ya no hay esto dentro de nosotros, tenemos un problema serio. Porque Dios es lo más hermoso que puede existir. El Señor Jesús, su hermosura, su perfección, nada lo va a igualar. ¿Cómo podemos decir ahorita no? Y más nosotros que lo conocemos. ¿Cómo no meternos a su palabra? Si ya no tenemos ganas de venir a la iglesia como antes, tenemos un serio problema. Porque hemos caído en esa falta de hambre por un espíritu de estupor. Tenga mucho cuidado. Dios lo único que quiere es bendecirnos, levantarnos, darnos vida eterna. Es lo principal del sacrificio de Jesús. Reconciliarnos con Dios para venir con Él. Y Él nos abraza, y Él nos besa, y nos ama, y nos cuida, y restaura vidas, restaura matrimonios, sana enfermos. Y si no me salva, que no me sana, ¿qué importa? Al cabo voy a morir y voy a ir con Cristo. Pero sé que Dios me ama y que dio todo por mí, a su Hijo amado. Qué triste es caer en esta falta de hambre. Y el segundo punto, nos quedamos dormidos. Primero nos da hambre y segundo nos quedamos dormidos. Hoy en día, tristemente, en la iglesia de Cristo, no hablo de esta iglesia, hay infinidad de cristianos dormidos espiritualmente. Y no hablo de los que literal aquí nos quedamos de repente así como que, ay caray, me dormí. Esos son otra historia, luego hablaremos con ustedes. Pero hablando de un adormecimiento espiritual, hoy en día en el pueblo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay cristianos dormidos. Si viéramos, si tú y yo comprendiéramos el gran peligro que es quedarnos dormidos, no nos dormiríamos tan a la ligera. Cuando nosotros nos quedamos dormidos, ¿qué hacemos? Caemos en un estado inconsciente. Perdemos todo el sentido a nuestro alrededor. O sea, bien pueden hacernos algo y ni cuenta nos damos hasta que nos despiertan. ¿Verdad? Es peligroso quedarse dormido. Mire lo que pasa. Mateo 13, 24. Busque Mateo 13, 24. Dice:
hablando el Señor Jesús, la parábola del trigo y la cizaña. Dice, versículo 24, Mateo 13. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Venimos a la iglesia, oramos, ofrendamos, diezmamos, alabamos a Dios, exaltamos su grandeza, nos vamos a casa, seguimos amando a Dios, buscando de Él, porque hay una buena semilla en nuestro campo, ¿no? Pero en el 25, fíjese, dice, pero mientras que dormían los hombres. Por eso es peligroso quedarse dormido. Vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Si nosotros nos quedamos dormidos, viene el enemigo y ni se va a dar cuenta y va a sembrar algo en nosotros que hasta que sea muy tarde vamos a poder reaccionar. Y no hablo de un adormecimiento físico, espiritual. Pero se quedaron dormidos y vino el enemigo a sembrar cizaña. En el 28, ahí mismo, 13:28 de Mateo dice, Él les dijo, el Señor Jesucristo dijo, un enemigo ha hecho esto. Tenga cuidado si se duerme espiritualmente. El espíritu de estupor lo va a afectar tanto que por no comer, por no tener esa nutrición espiritual en la palabra de Dios, lo va a hacer que se duerma. Y va a venir el enemigo. ¿Y por qué me vio? ¿Para mí que me lo dijo a mí? Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Eso lo dijo por mí? Espérame, no. Porque estábamos dormidos. Y viene el enemigo. Uy, te lo dijo a ti. Está hablando de ti, Irmita. No, José, le caes gordo. Y si no está bien despierto, de mosquito infernal, ¿verdad? Pero si estamos dormidos en el espíritu y nuestra fe está apagada, no la vamos a creer. Y al rato me van a querer agarrar hasta de golpes allá afuera. Pastor, ¿ya lo corretearon? ¿Se bien? No es cierto. Me voltean a ver así. No es cierto. No es cierto. Pero si nos quedamos dormidos, viene el enemigo y nos siembra una de problemas. ¿Qué pasó cuando los discípulos se quedaron dormidos? Que Jesús les dijo, a ver Pedro, vente, a ver Juan, vente. Quédense aquí 1 hora, ahorita vengo, voy a orar. Dice que regresa. Dice, y viéndolo, está en Mateo 26, 40 y 41, no lo busque. Si quiere anótelo, Mateo 26, 40 y 41. Dice que luego regresó el Señor Jesucristo y los halló durmiendo. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Les dice, velad. O sea, manténganse alertas, manténganse despiertos y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, y hablábamos de eso en la mañana, es débil. Qué hermoso principio, ¿no? O sea, no es que no duermas en la noche, no, descansa. Pero no te duermas espiritualmente. No permitas que el espíritu de estupor haga esto. Amén. La palabra de Dios es claro en alertarnos en lo que pasa cuando nos quedamos dormidos. Viene el enemigo y puede sembrar todas estas semillas de apatía, indiferencia, nos ciega los ojos, nos tapa los oídos y llegamos a ser como el pueblo de Israel, duros de corazón, sordos a lo que Dios quiere hablarnos, ciegos a las promesas hermosas que Dios tiene para nosotros. Dejamos de utilizar la Biblia, nos quedamos a oscuras. ¿Qué no es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra? Dice el salmista. Ya queremos ir a oscuras. Lee tu Biblia. Nútrete del Evangelio. Nútrete del Señor. Ora incansablemente. Velemos más bien. Velemos y oremos para no entrar en tentación. Para estar atentos para cuando venga el ladrón, dice otra escritura. Hay que estar despiertos. Dice 1 Corintios 16:13, se lo leo. Velad, estar firmes en la fe, portarnos varonilmente y esforzados. O sea, que nos esforcemos y seamos valientes. ¿Le parece conocido eso? Es la frase que más repite Dios en la Biblia. Esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué será? Porque Dios sabe que no va a ser fácil, pero contamos con Él. Y Pablo le decía eso a los corintios: hey, velen, estén firmes,
Pórtense como hijos de Dios y esfuércense. Jesús dijo en Mateo 24:42, velad porque no sabéis a qué hora va a venir nuestro Señor. Bienaventurado aquel siervo, dice Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo encuentre despierto y velando. Y no es de que pases las noches viendo al cielo. Ve, nuestro gran anhelo es que el Señor Jesucristo regrese, amén. Ver esa hermosa escena. No se trata que estés en la ventana, no, yo voy a estar despierto. No. Espiritualmente te mantengas vivo y despierto. Amén. Dios no dio a su Hijo en una cruz y Jesús no resucitó al tercer día para mandarnos después al Espíritu Santo para tener una iglesia dormida y sin hambre. Para eso no vino Jesús. Si algo vino es para darnos salvación y vida eterna, lavarnos de nuestros pecados, restaurar nuestra relación con Dios, restaurar la imagen de Dios en nosotros. Jesús no quiere una iglesia sin hambre, dormida, aletargada y con el espíritu de estupor. Él quiere todo lo contrario, una iglesia santa, pura y sin mancha delante de Él. Una iglesia avivada, despierta y alerta. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Por eso, hermanos, si hoy tú o yo hemos caído en este letargo espiritual a causa del espíritu de estupor, créemelo, no hay ni un espíritu malo que resista la presencia de Dios. Así que yo te recomiendo, al terminar, adora al Señor con todo tu corazón. Cuando llegues a tu casa, métete a la presencia de Dios, o a la hora que tengas comúnmente de intimidad con Él. Eso tú ya lo decides, ¿no? Pero yo llegaré a mi casa, si no es que desde aquí decirle, Señor, perdón, me quedé dormido, se me fue el hambre, pero aquí estoy, todavía hay tiempo, todavía tenemos esa oportunidad. Porque ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu ni de estupor, eso no lo dijo, yo se lo añado hoy, pero no va a añadir, por ejemplo, ni de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. También lo dijo el Señor Jesús. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que es tiempo de meditar, reflexionar. Si es que hemos caído en un letargo espiritual, si en nuestro caminar en Cristo tenemos pereza, apatía, indiferencia, desánimo, y nos sentimos en este adormecimiento o en este letargo espiritual, en un coma espiritual, si sentimos que estamos hibernando porque nos enfriamos espiritualmente, es tiempo de decirle a Dios, despiértame, aviva el don del fuego que ha sido puesto en mí. Amén. Con esto concluyo. Romanos 13, busca Romanos 13, 11. Así que ten mucho cuidado, hermano, Ve al mejor médico que hay, el Señor Jesús, que te haga un chequeo completo, a ver si no hay algo en tu vida para que te sane, que se fuera este espíritu de estupor y que Él haga su obra en ti. Amén. Romanos 13, 11 al 14. Dice Pablo, y específicamente en este contexto que él ha estado hablando a través de estas escrituras y pasajes, dice, y esto, conociendo el tiempo, lea conmigo esto, 1, 2, 3, que ya es hora de levantarnos del sueño. Se lo repito, ya es hora de levantarnos de estar dormidos, apáticos, sin ganas, sin fuerzas, sin hambre. Y dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El Señor Jesucristo cada día está más cerca. 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y ¿qué? Vistámonos las armas de la luz.
Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas, envidias. Versículo 14. Hermano, hágale caso al apóstol Pablo, hágale caso al Señor Jesucristo, y sino vestíos del Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a decirle: es tiempo, Señor, de que tú nos despiertes, de que tú nos desentumas. Es tiempo de dejar los pretextos a un lado, y es tiempo, Señor, de que tu espíritu nos avive.